Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. Y aconteció que, después de que Noé escuchó las palabras del Señor, se llenó de temor y reverencia. Había trabajado diligente y honestamente en su arca, en obediencia a la orden divina, mientras la humanidad continuaba en su camino de desobediencia. Los hombres de su tiempo desestimaban sus advertencias, burlándose de él. Sin embargo, Noé permaneció firme, anclado en la promesa de Dios, y así habló el Señor a Noé: he decidido un diluvio sobre la tierra, y de todo ser viviente, con el aliento de vida, he decidido borrar el mal que ha llenado la tierra. Pero a ti te he hallado justo, por tanto, entrarás en el arca con tu familia. Génesis 6, 13-14. Estas promesas de redención resonaron en su corazón, infundiéndole valor para continuar su labor. Los días pasaban y el cielo fue cubierto por nubes que anunciaban la tormenta. Los animales, en pares, llegaban a su arca, llevando consigo la esencia de cada especie. Noé, con cada clamor de los que se acercaban, sentía un peso mayor sobre su alma. Él sabía que el tiempo se acortaba y que la llegada del juicio estaba cerca. Entonces, un día, el Señor le habló nuevamente: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Génesis 7:1. Con esto, Noé entendió que la hora de la congregación había llegado. Cerró la puerta tras de sí y su familia se adentró en lo que se convertiría en su refugio. La naturaleza que había creado Dios se volvió salvaje y un torrente de agua comenzó a caer sobre la tierra, los ríos desbordaron y el torrente aumentó. La tierra, que antes estaba llena de risa y desprecio hacia el hombre justo, se sumió en gritos de ira y desesperación, mientras las aguas cubrían cada rincón de quien había desafiado la palabra de Dios. Con cada ola que golpeaba, la poderosa voz de Dios resonaba en los corazones de aquellos que habían desechado los avisos de Noé. Mientras tanto, en lo más profundo del arca, Noé y su familia oraban, con la esperanza de que la misericordia de Dios les protegiera. Bendito seas, Señor, mi refugio y fortaleza, imploraba Noé, recordando la promesa ancestral que Dios había hecho a su familia. Salmos 46, 1. La lluvia no cesaba, y las aguas profundas cubrían la tierra. Pero, más allá de la destrucción, el Señor había preservado a Noé para un propósito mayor. A través de él, la humanidad tendría una segunda oportunidad. Las corrientes de su amor nunca dejan de fluir, y bien sabía el Señor que aún en medio del juicio, la redención siempre es el plan divino. Al final, cuando la tormenta cesó y las aguas empezaron a retirarse, Noé salió del arca con su familia. Al ver la tierra restaurada, ofreció sacrificios al Señor, buscando grabar su gratitud por la salvación. Entonces, el Señor hizo un pacto con él: nunca más volveré a traer un diluvio sobre la tierra. Génesis 9:11. Sin embargo, mientras las palomas volaban y la tierra comenzaba a florecer nuevamente, el corazón de Noé se llenó de preguntas sobre el futuro. ¿Cuál sería el próximo paso del plan de Dios para la humanidad? Con el arco iris brillando en el cielo, surgió la inminente revelación de que la verdadera historia del rescate apenas comenzaba. Aquello que Noé no sabía era que Dios, en su infinita sabiduría, ya había trazado desde la eternidad un plan de redención que atravesaría generaciones, ofreciendo esperanza a millones por venir. ¿Qué otras sorpresas aguardaban a la humanidad bajo la soberanía divina? Mientras Noé y su familia comenzaban a reconstruir sus vidas en la tierra restaurada, el eco del pacto divino resonaba en sus corazones. Las aguas se habían retirado, dejando detrás un paisaje vacío y variado, pero también un nuevo comienzo. El cielo, adornado con el esplendor del arco iris, se convirtió en un símbolo del cumplimiento de la promesa de Dios. Sin embargo, en la paz que parecía reinar, un leve susurro de inquietud se instalaba en el corazón de Noé. ¿Qué será de nuestros descendientes?, murmuraba a su esposa, Naamá. ¿Cómo se comportarán en esta nueva tierra? ¿Recordarán la advertencia del Señor y nuestra obediencia? La fe de Noé no flaqueaba, pero la responsabilidad del futuro pesaba en sus hombros como un yugo.
Día y noche, ofrecía sacrificios en agradecimiento, buscando la guía de Dios en cada rincón de la tierra que ahora habitaban. El fuego de los altares iluminaba las sombras de su angustia mientras oraba por sabiduría. Y así, un día mientras Noé se encontraba en su oración, el Señor de nuevo habló a su corazón: Noé, levanta tu mirada a lo alto, porque los días que vienen son días de renovación, pero también de elección. Las palabras reverberaron en su espíritu como un eco divino. Noé sintió que el peso del mundo se aligeraba, pero al mismo tiempo, una ola de misterio lo envolvía. La promesa de Dios no se limitaba a su familia, era un legado que se extendería a toda la humanidad. En ese momento, se le reveló que su vida y su obediencia eran parte de un designio mayor, un hilo en el vasto tapiz del plan divino. ¿Qué designio, Señor?, cuestionó Noé, su voz firme, pero llena de anhelo. Habrá un tiempo en que generarás un linaje, y de tu estirpe surgirán aquellos que llevarán mi nombre ante las naciones. A partir de ahí, por cada generación, habrá un recordatorio de tu fe. Pero habrá una elección, y ellos deberán decidir entre obediencia y desobediencia, entre vida y muerte. La voz del Señor se hizo más clara y más poderosa, llenando el arca vacía con su presencia. Noé comprendió que el futuro de la humanidad sería un ciclo de pruebas, decisiones y redención. La historia del diluvio no era un fin, sino un renovado comienzo para la humanidad, una necesidad de elección que se desplegaría a través de los siglos. Los corazones de su descendencia, enfrentándose ante el lado oscuro de la naturaleza humana, clamarían por la dirección del Padre, exactamente como él había clamado en su propio tiempo. Mientras este entendimiento se asentaba en su ser, el cielo comenzó a cambiar. Nubes grises empezaron a aparecer, y el sonoro rayo de un trueno resonó a lo lejos. Así como surgieron las aguas, también se levantará un nuevo juicio en los corazones de los hombres, pensó Noé, sintiendo un escalofrío de anticipación y temor. Pronto sus hijos, Sem, Cam y Jafet, se acercaron, ansiosos por hablar sobre el futuro. Padre, ¿qué deberíamos cultivar en esta nueva tierra? ¿Qué caminos debemos seguir? La joven familia estaba dispuesta a escuchar, arma poderosa para enfrentar el desafío que se avecinaba. Debemos sembrar no solo semillas de cultivos, les dijo Noé con convicción, sino semillas de fe. Porque la historia no terminará aquí, y este mundo, al igual que nosotros, será probado una vez más. Las involuntarias lágrimas corrieron por su rostro. Pero en su mirada había un destello de esperanza, ya que sabía que ante el juicio habría un plan de redención destinado a recibir a todos los que clamarían por el perdón y la salvación. Así, en su corazón había una certeza: en el futuro, vendría el verdadero gran diluvio que desbordaría de amor y gracia, listo para restaurar y redimir a la humanidad perdida. Y con ello, un nuevo misterio comenzaba a desenredarse. Entonces, algo asombroso resonó en su alma: no solamente es un linaje que viene, el Salvador ha de venir. Una promesa que atravesará el tiempo para abrazar a cada ser humano. ¿Cómo se manifestará este plan, Señor? Y así, mientras el trueno seguía resonando en el horizonte, la obra de Dios estaba apenas comenzando, preparando el camino hacia la restauración de todo lo creado, dejando a Noé envuelto en un sublime misterio de esperanza y destino divino. Mientras los días avanzaban y la familia de Noé comenzaba a llenar la tierra de nuevos cultivos, el eco de las advertencias divinas seguía resonando en el corazón del patriarca. La vida tras el diluvio era un lienzo en blanco, pero Noé sabía que el pincel en manos humanas debía ser guiado por la mano de Dios. Los campos florecían y los rebaños se multiplicaban, y cada mañana, al despertar, Noé se dirigía a su altar, donde ofrecía al Señor su gratitud por la oportunidad de comenzar de nuevo. Su familia, educada en la reverencia y el temor de Jehová, a menudo le acompañaba. Las enseñanzas del Padre sobre obediencia y amor por el Altísimo calaban en los corazones jóvenes, como la lluvia sobre la tierra seca. Sin embargo, mientras los días pasaban, el sentimiento de inquietud volvía a visitar el alma de Noé.
Las palabras del Señor seguían resonando en su interior, y se preguntaba si realmente su descendencia permanecería fiel. ¿Qué prueba enfrentará nuestra familia en este camino hacia el futuro?, murmuraba a solas, con el viento llevando sus súplicas hasta el trono celestial. Una tarde, cuando el sol se ponía detrás de las montañas, lo inesperado ocurrió. Noé vio a sus hijos reunidos, felices por la cosecha que entregaba la tierra, pero a la vez sintió en sus corazones una lucha interna. Sem, el mayor, contemplaba el horizonte, pensando en lo que habría más allá de su nuevo hogar. Cam, por su parte, reía, mas su risa escondía una inquietud, mientras Jafet se dedicaba a observar a los animales, los mismos que habían sido preservados en el arca, añorando tiempos antiguos. No temáis, mis hijos, llamó Noé, acercándose a ellos. Las decisiones que tomemos en este tiempo definirán nuestro destino. No olvidéis la promesa de Dios, que se nos ha otorgado, un pacto eterno. Pero debéis elegir siempre el camino recto. Mientras hablaba, el cielo empezó a oscurecerse nuevamente. Un signo del cielo que no pasó desapercibido para Noé. Aquella noche, la familia se reunió a la luz de la hoguera, y Noé les compartió la visión que había tenido en su corazón. El poder de la elección es un don, pero también una prueba. Lo que está ante nosotros es más que solo vivir en esta tierra, es sobrelegar una herencia que glorifique al Señor. Sus hijos lo miraron con seriedad, la advertencia estaba clara. En el fondo, eran conscientes de que sus decisiones afectaban no solo a la presente generación, sino a todas las que seguirían, hasta el fin de los tiempos. Así como las aguas del diluvio purgaron la tierra de iniquidad, continuó Noé, así también el amor y la gracia del Altísimo esperan florecer en el corazón de cada hombre que clame a Él. Las llamas de la hoguera danzaban y crepitaban mientras la oscuridad llenaba el aire. De repente, una luz brillante iluminó el cielo, como una estrella que anunciaba el advenimiento de algo grandioso. Era un recordatorio de que, a lo largo de la historia, Dios siempre se había manifestado a su pueblo. Reconocerán el signo, y recordarán que la esperanza no ha terminado, porque está en nuestro linaje, dijo Noé, su corazón latiendo con la certeza de que el plan de Dios se despliega en etapas, cada una cumpliendo su propósito. Tal vez debamos caminar en fe tú y yo, y abrazar el misterio que se avecina, murmuró Sem, inspirándose en las palabras de su padre. La pregunta no es si el pasado retornará, sino si tomaremos el camino que es trazado para nosotros. Justo cuando la noche abrazó a la familia, el trueno resonó de nuevo, casi como un recordatorio del poder de Dios. Hay un futuro que aguarda, pensó Noé, un futuro con pruebas, redenciones, y un inminente juicio divino que separará a los justos de los impíos. Mientras la familia miraba al cielo, Noé sintió una presión en su pecho, como si al mismo tiempo estuviera acomodando las piezas para un desenlace glorioso. La revelación de que, a través de su linaje, vendría la redención, lo llenó de alabanza. Pero se preguntaba, quizás su obra no sería solo construir un hogar, sino también preparar el camino para el Salvador. ¿Cómo se manifestará esta promesa, Señor?, volvió a clamar en su corazón, mientras los ecos de la creación renovada resonaban a su alrededor. Una nueva era se acercaba, como un amanecer que trae consigo un nuevo diluvio, esta vez, de gracia y verdad. Las preguntas quedaban en el aire, una invitación a descubrir el misterio de la soberanía de Dios en cada corazón humano, un plan eterno que se desarrolla más allá de la comprensión mortal. Con el nuevo día surgió la luz tras las sombras de la noche, y Noé se encontró de rodillas en su altar, buscando la dirección del Señor en medio de la bruma de sus pensamientos. El eco del trueno aún reverberaba en su interior, recordándole que la obra de su vida no estaba completa. Su corazón anhelaba saber cómo el pacto que Dios había hecho podría prolongarse, mostrando su gloria a través de su descendencia. A medida que se levantaba, el sol brillaba por encima de los horizontes distantes, bañando la tierra en sus cálidos rayos. Este día, Señor, es tuyo, dijo con fervor. Se dirigió al campo,
donde sus hijos ya trabajaban, ahondando en la tierra con esa frescura de la esperanza que suele llevarse cada día. El sudor perlaba su frente, pero el trabajo era un sacrificio de alabanza, una ofrenda entrelazada con la promesa de un futuro. Los corazones de mis hijos son el campo que debo cuidar, pensaba Noé mientras Sem se acercaba, inquieto. Padre, dijo Sem, he sentido un susurro en mi corazón, como si el cielo me indicara que algo importante está por suceder. He visto nubes oscuras en el horizonte. Los signos de los cielos son una advertencia, hijo. Debemos estar preparados, porque el pasar del tiempo puede ser un velo que oculta la verdad de Dios, respondió Noé, con un aire de seriedad. Sem miró por encima de su hombro, volviendo su mirada hacia la luz del horizonte. Quizás debamos recordar lo que ha pasado. No solo la salvación de nuestra familia, sino el juicio que ha caído sobre la tierra. Necesitamos replicar esa fe que nos ha salvado, sugirió el mayor, inspirado por la gravitas del legado de su padre. Mientras tanto, las preocupaciones cruzaban la mente de Noé. La tierra florecía, pero la posibilidad de que su familia se apartara de los caminos del Señor lo atormentaba, como una sombra en su corazón. Decidido a fortalecer el vínculo de sus hijos con el Altísimo, reunió a su familia en la tarde, en torno a la mesa, uniendo sus manos en oración. Dediquemos nuestro camino al Señor, que nuestras trayectorias sean guiadas por su luz. Vuestra elección hoy es crucial, pues el futuro de generaciones depende de lo que hagamos ahora, instó Noé. La familia, con los corazones en sintonía, buscaba la presencia de Dios. Sin embargo, en aquel momento solemne, un viento fresco recorrió el aire y, de repente, el cielo comenzó a oscurecerse, y un trueno atronador resonó en el firmamento, como si los cielos protestaran a los hombres. Esta noche habrá un espectáculo en el cielo, dijo Jafet, con un brillo inquietante en sus ojos. Se sabía que la creación tiene un lenguaje, y que, así como antes el diluvio trajo juicio a la tierra, podía repetirse el eco de épocas pasadas de redención. Pero, ¿qué nuevo acontecimiento se está gestando en el corazón de Dios? Noé, sintiendo el peso de la responsabilidad, volvió su rostro hacia el Señor en ferviente súplica. ¿Qué nos quieres mostrar en este momento? ¿Hay otra vez juicio, o será que una vez más harás un pacto contigo mismo? La esperanza renace, Señor, ábrenos los ojos a tu verdad. Con cada latido del corazón de Noé, el cielo pareció responder. Una luz intensa e inconmensurable rasgó la oscuridad. He aquí que la promesa se manifiesta, cerca está el cumplimiento de mi palabra, resonó una voz clara en su espíritu, y aunque no era audible a los oídos humanos, el sentido de inminente revelación llenó su alma de expectación. Prepárense, porque lo que está por venir será más grande de lo que hayan conocido. Un diluvio de gracia que llevará a muchos al arrepentimiento, fue la comprensión que fluyó a través de él. Noé percibió que los días que se avecinaban no solo retirarían la niebla de la incertidumbre, sino que abrirían la puerta hacia una nueva esfera de esperanza. La urgencia de su papel nunca había sido tan clara. Un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar, la redención del hombre sería el hilo central de la narrativa divina, y Noé, como antepasado del Salvador, podría ser el custodio de ese mensaje. Mientras retrocedían al abrigo de su hogar, con el cielo aún actuando como un telón de fondo dramático, Noé gritó en su corazón, el cumplimiento llega, el propósito de Dios es inquebrantable. ¿Cuál será el papel de nuestra familia en el gran tapiz de la redención? El tiempo apremia y la respuesta se acerca. A medida que la noche se cernía sobre la tierra, las sombras no eran las únicas que parecían alargarse. Noé, abrumado por la magnitud del mensaje que había recibido en su espíritu, sintió una mezcla de inquietud y expectativa. Sus pensamientos se desbordaban como aguas de un torrente, y la oración ferviente dirigía su mente hacia la única fuente en la cual podía hallar calma, el Señor. ¿Qué significan las luces en el cielo, Señor? ¿Por qué me has elegido para llevar este mensaje? Murmuró mientras contemplaba el firmamento estrellado que parecía arder con vida. Sem y Jafet se acercaron,
buscando consuelo en las palabras de su padre. Padre, el cielo arde con la promesa, pero nuestras almas están inquietas. ¿Qué debemos hacer para estar listos ante el propósito que se avecina? Preguntó Sem, cada palabra un clamor al cielo por dirección. No sabemos aún a qué nos enfrenta la providencia, pero su voz está clara, y en ella debe confiarnos, respondió Noé, con un brillo de determinación. Cuanto más busquemos su luz, más firmes seremos ante el viento del cambio que está por llegar. Debemos permanecer unidos y mantenernos en oración. Se sentaron bajo el manto oscuro de la noche, sintiendo la brisa que traía consigo un murmullo enigmático. Como si la creación misma esperara con ellos, un murmullo profundo se extendió por el aire fresco. Las ramas de los árboles parecían danzar al compás de un viento invisible, como si los ángeles estuvieran en movimiento. De repente, el cielo se iluminó con una intensidad que deslumbraba, como si una división entre el cielo y la tierra estaba siendo forjada ante sus ojos atónitos. La voz hace eco en el corazón de Noé nuevamente, la señal se ha encarnado en luz y fuego. No temas, porque nuevos pactos traen redención a los que creen. Un diluvio de gracia, Señor, que traerá arrepentimiento, murmuró Noé, sintiendo la respuesta profundizar su fe. Pero la pregunta persistió en su corazón, ¿cómo se manifestará esto en nuestros días, y qué testimonio deberé ofrecer, con cada gota que caiga de los cielos? Mientras reflexionaba, Jafet dejó caer una piedra entre sus manos, con una mirada distante. Si el juicio se acerca, debemos preparar los corazones de aquellos que nos rodean. La salvación no es solo para nosotros, sino para todo aquel que escuche nuestra voz y vea nuestra fe. No permitas que el temor te inunde, hijo. Este es el momento de ser luz en la oscuridad, aconsejó Noé, sintiendo que la atmósfera misma pulsaba con una urgencia divina. Más allá de nuestra pequeña familia, hay un mundo que se halla al borde del destino. Preparémonos, pues nuestra familia será el refugio en el cual muchos buscarán abrigo. Las palabras resonaron entre ellos como un eco de la promesa, y mientras caían de rodillas en adoración y súplica, una visión se presentó ante Noé. Una vasta multitud, aún lejana, clamaba por redención. En su mente, pudo ver rostros que se alzaban hacia el cielo, buscando una esperanza que sólo podía provenir de la gracia que bien había de derramarse. Este será el arca de salvación, y seré el carpintero de una vida nueva, pensó Noé, y sus ojos brillaron con un nuevo propósito. La oración se transformó en un canto que invocaba un avivamiento que aún no se había desatado sobre la tierra. Con cada palabra que ofrecían al Altísimo, una sensación de poder y responsabilidad llenaba el aire. El abismo de su fe estaba por ser la medida de la obra que Dios llevaría a cabo. La historia aún está por revelarse, hijos míos, les dijo, mientras la luz celestial titilaba en la distancia, el pacto que traemos es una herramienta en tus manos. La promesa de redención viene no solo a nosotros, sino a todo aquel que contemple la obra de nuestras manos. Y así, el tiempo avanzaba. Mientras las nubes continuaban agrupándose en el cielo, el eco del propósito divino resonaba en el corazón de Noé. ¿Cuál será el próximo paso en el plan de Dios? Una revelación asombrosa estaba por llegar, y el llamado a actuar se convertiría en la clave de su legado. El Señor nos ha unido en este propósito redentor. Nuestro paso hacia adelante nos mostrará la gloria de Dios y su designio. Exclamó, pero en su fuero interno, Noé sabía que la prueba de su fe había solo comenzado. ¿Qué desafíos encontrarían? La noche traía consigo una incertidumbre agrandada por las promesas divinas. Lo único cierto era que la salvación y el juicio, bien entrelazados, estaban por derramarse sobre la creación. Era momento de descubrir en la oscuridad lo que el Señor había predestinado. Mientras la noche envolvía la tierra con su manto de silencio, la familia de Noé se mantenía unida en ferviente oración. Cada uno de ellos, en su lugar, levantaba su voz al Altísimo, sintiendo el peso de la misión divina que se avecinaba. Los susurros del viento se transformaban en himnos de esperanza,
y los ecos del firmamento parecían ser una melodía que hacía vibrar sus corazones. Noé, nuestro padre, la oscuridad se siente densa, murmuró Sem, su voz un tenue hilo entre la profunda quietud. Siento que algo formidable se acerca. ¿Cómo sabremos cuándo debamos actuar? No temas, hijo mío, respondió Noé con firmeza, su mirada sellada en el horizonte lejano. El Señor ha prometido guiarnos. No se mueve una hoja sin su conocimiento. La revelación de su plan sangrará en nuestros corazones antes de que llegue el tiempo. Mientras hablaban, las estrellas en el firmamento comenzaron a titilar con un resplandor inusitado, como si respondieran a la llamada espiritual de la familia. Fue entonces cuando la tierra misma pareció temblar bajo sus pies, un murmullo sutil pero profundo emergía de la creación. Noé, sintiendo el estremecimiento, alzó su voz nuevamente, que cada corazón esté preparado, porque vendrá una señal que señalará el momento de la ejecución del plan del Creador. La voz de Dios resonó en su interior, recordándole la promesa que le había hecho: te castigaré con un diluvio de aguas que habrá de ser salvación para muchos. ¿Cómo podría entender la magnitud de estas palabras? Preguntas inundaban su alma mientras contemplaba el lugar donde se levantaría el arca. Jafet, observando la expresión de su padre, preguntó: ¿y si despreciamos a los que nos rodean? ¿No temerán decir que hemos sido llamados locos? ¿Qué si no comprenden? No debemos preocuparnos por el juicio de los hombres, sostuvo Noé, con una tranquilidad que provenía de lo alto. Ellos no ven lo que nosotros vemos, no escuchan lo que nosotros oímos. La salvación viene para los que tienen fe y son obedientes. Así como Noé fue justificado por su fe, también nosotros seremos un testimonio viviente de la promesa de Dios. El tiempo avanzaba, y el día se acercaba. En la distancia, relámpagos destellaban, acompañados de un trueno retumbante que resonaba a través de los valles. Era un recordatorio del poder sobrenatural que siempre había estado en control. Noé se levantó, sintiendo el fervor del espíritu renovándose en él, como el viento que soplaba sobre las aguas. La hora está cerca. Construiremos el arca no solo para nuestra salvación, sino como un símbolo eterno de la misericordia divina para todos los que escuchen. Entonces, una visión tomó forma en su mente, una multitud no solo de hombres, sino también de familias, en clamor, buscando refugio. Oh, Señor de los ejércitos, permíteme ser el mensajero que convoca a ese pueblo. Hazme el sembrador de tu esperanza en medio del juicio. Los tres hijos se miraron, entendiendo que su rutina diaria debía transformarse. Con cada martillazo y cada tabla que cortaban, edificaban no solo un refugio físico, sino la esperanza de una redención más grande. Cuando el agua caiga, muchos vendrán a ver esta obra. Cuando el tiempo llegue, serán testigos de tu gloria, afirmó Noé, cada palabra llena de convicción, y mientras comenzaban a trabajar, la tierra temblaba aún más, como si la creación misma presintiera la magnitud del evento que estaba por desatarse. Un nuevo pacto se formaba, un diluvio de gracia que vendría a cubrir la iniquidad, trayendo no solo juicio, sino también una promesa de renovación, pero en el corazón de Noé, una inquietud se aferraba. ¿Qué más veía el Señor en sus planes? Había más de lo que se revelaba a simple vista. ¿Cuándo se manifestará plenamente tu voluntad, oh Dios?, se preguntó. El eco de su propia incertidumbre comenzó a formar un nuevo clamor en su pecho. En ese momento, el cielo se oscureció más aún, y una voz suave resonó en sus corazones: Noé, hijo mío, este es solo el preludio de mi pacto. Mi palabra no solo restaurará a los que entren en el arca, sino que también disipará la sombra que cubre la tierra. Lo que te he mostrado es solo un fragmento de lo que está por venir. La revelación de los planes divinos se dibujaba ante él, dejando en su corazón un temor reverencial y una expectativa ferviente. ¿Qué era esa obra mayor que aún estaba por manifestarse? En la profundidad de la noche,
comprendía que el viaje hacia la redención completa apenas comenzaba, y que el grito por ayuda de la humanidad clamaba por ser escuchado. Noé se encontraba sumido en sus pensamientos mientras el eco de la voz divina resonaba en su ser. Las estrellas titilaban en el cielo, probablemente testigos del misterio que se desataba en su corazón. ¿Qué gran plan tienes, Señor?, se preguntaba, anhelando que la claridad viniera como el alba. Las horas transcurrieron y el día llegó, trayendo consigo un ambiente inusualmente sombrío. Las nubes acumuladas y pesadas parecían susurrar advertencias. Sem, al observar las condiciones del tiempo, sintió que su inquietud crecía. Padre, el aire se siente denso. ¿Es este el tiempo que has esperado? No, hijo mío, respondió Noé con una voz que era un firme ancla en la tormenta. El tiempo de la ejecución llegará como el ladrón en la noche, y nosotros debemos estar listos. Mantengamos la fe y continuemos en la obra que el Señor nos ha encomendado. Mientras trabajaban, el sonido del martillo y la madera resonaba como una orquesta divina, cada golpe un acto de obediencia, cada tabla un paso más hacia la salvación. Jafet se acercó a su padre. ¿Por qué la gente no viene? Escuchan nuestras proclamaciones, pero no prestan atención. ¿Acaso no les importa el juicio que se avecina? No todos los corazones están dispuestos a recibir la verdad, replicó Noé, la tristeza marcando su rostro. Así como en los días de Noé, muchos se volverán insensibles. Mas el Señor no dejará de buscar a los perdidos. La fe se transformó en su estandarte, mientras las manos de sus hijos continuaban en la labor. A medida que la obra avanzaba, vientos cargados de electricidad comenzaban a soplar, y el terreno temblaba. La creación misma parecía inquieta, preparándose para el acto culminante de Dios. Noé y su familia detuvieron su labor por un momento, al sentir una sacudida casi palpable, como un suspiro de advertencia que resonaba en el aire. Un estruendoso trueno partió el cielo y, por un breve instante, todo se detuvo. Fue en ese silencio que Noé sintió la urgencia creciente de la voz del Altísimo, resonando en su espíritu. La hora está cerca, Noé. A medida que tú construyes, yo preparo los corazones que vienen a ti. No temas, porque mi propósito será cumplido. La noche se desarrolló, y el cielo se encendió con relámpagos que cortaban la oscuridad. Cada destello era una afirmación de la soberanía divina. ¿Qué es lo que debo hacer, Señor?, suplicó Noé, su corazón palpitando con fervor. En ese momento, un susurro se levantó como un aroma de oración. Llámales a entrar. No solo construirás un arca para muchos, sino que serás el faro en la tormenta. Cada que sientas el peso de la duda, recuerda, no será solo la salvación física, sino un arrebatar en el espíritu. Los ojos de Noé se abrieron en una mezcla de entendimiento y asombro. Un arrebatar. No solo del juicio, sino también de las almas. Ofrécele a la humanidad un puente a la salvación. Esa es mi llamada, exclamó, la fe latiendo en su pecho, y una nueva energía brotó entre él y sus hijos. Mientras el sol giraba hacia el ocaso, él se volvió hacia ellos, su rostro iluminado por la convicción. Preparémonos para ser heraldos de esperanza. La obra no es solo nuestra, es un llamado divino. Invitemos a los que buscan salvación a regresar al camino correcto. En ese momento, un rayo iluminó repentinamente la escena, reflejando un brillo sagrado sobre el arca en construcción. Noé sintió una presión en su corazón, un abrumador deseo de obedecer el mandato del Creador. Que cada mente y alma escuche el llamado, clamó Noé, con cada uno de sus hijos asintiendo en acuerdo. Así, la familia se preparó no solo para el diluvio físico que llegaría, sino para un despertar espiritual que sacudiría a las naciones. Pero había un misterio latente en el aire, un eco en el horizonte que prometía más que solo el diluvio. ¿Qué otra revelación traería el Señor en su camino? Los pensamientos de Noé ardían, presintiendo que el desenlace se estaba tejiendo con hilos de esperanza y juicio, estableciendo un nuevo pacto que iría más allá de lo que comprendía. Él
Cielo parecía contener la respiración, mientras la voz divina resonaba una vez más en su corazón: lo que está por venir no solo restaurará la creación, sino que también revelará el camino hacia una nueva alianza. Noé se encontraba en el umbral de la obra sagrada, su mirada fija en el horizonte, donde el cielo y la tierra parecían fundirse en un mar de sombras. La voz del Señor aún retumbaba en su ser, como un canto profundo que invitaba a la reflexión. ¿Cómo será esta nueva alianza, Señor?, murmuró Noé, atrapado entre el temor y la expectativa. La atmósfera se tornaba cada vez más pesada, y los vientos soplaban con un creciente ímpetu, trayendo consigo un aire de inminente revelación. Todos los días transcurrían en medio de la construcción del arca, pero ese día, algo en el aire era diferente. Las nubes se formaban en patrones inusuales, como si la creación misma aguardara un mandamiento divino. Padre, algo se aproxima, dijo Sem, sus ojos fijos en el cielo. No es solo el fin de un tiempo, es el comienzo de algo que pocos han llegado a comprender. No podemos dudar ahora, respondió Noé, su voz amalgamando firmeza y esperanza. Debemos seguir adelante en la obra. El tiempo de la proclamación se acerca, y cada golpe de martillo es una llamada a la fe. Sentía que cada tablón de madera contenía no solo su trabajo, sino la esencia de la fe de su familia y de lo que estaban llamados a hacer. Mientras continuaban, una sombra se deslizó por el suelo, y un silencio profundo lo envolvió. Las aves dejaron de cantar, y un temor reverente se apoderó de la creación. Entonces, la voz del Señor resonó por encima de los murmullos de la tormenta: Noé, he puesto dentro de ti la simiente de un nuevo pacto. Un pacto no solo con la tierra y sus criaturas, sino con la humanidad. Noé sintió como si una corriente de luz fluyera a través de él. ¿Cómo, Señor? ¿Qué significa esto? Su corazón latía con vigor, comprendiendo que la revelación traía consigo un peso considerable. Cuando las aguas desciendan y el juicio pase, te haré signar un arco entre los cielos. Este será un recordatorio eterno de mi promesa de no volver a destruir la tierra con aguas. Mas mi amor por la humanidad es tal que he destinado una señal de esperanza más allá del juicio que vendrá. Este arca no solo será refugio, será el inicio de mi propósito redentor. Estas palabras eran como un fuego ardiente en su corazón. A medida que hablaba, Noé sintió que una profunda comprensión lo invadía. Tú serás el portador de salvación a través del agua, continuó la voz, y tus días de proclamación serán los portadores de mi gracia. No solo el diluvio limpiará la maldad, sino que a través de ti, buscaré a los que se perderán en sus caminos. Noé se dio cuenta de que su labor era mayor de lo que imaginaba. Las oscuras nubes comenzaron a aglomerarse, comiéndose los matices del atardecer. Señor, si este es el inicio de una nueva era, ¿qué deberemos hacer? ¿Cómo hemos de preparar nuestros corazones para enfrentar lo que se avecina? Debéis ser los heraldos de este nuevo comienzo. Inviten a los que pasen cerca, aquellos que todavía puedan escuchar mi voz. Tu propio hogar será un refugio para aquellos que aún deseen experimentar mi gracia. Sembrad esperanza donde predomina la desesperanza, y verán el fruto de la redención. Los ojos de Noé brillaron con determinación, y un nuevo fervor llenó su espíritu. Lo haré, Señor. No me detendré hasta que cada uno haya escuchado. Hoy mismo, convocaré a los hombres y mujeres del pueblo. Mientras se preparaba para salir y llevar el mensaje de salvación, una extraña calma envolvió el ambiente. La tormenta, que antes parecía inminente, se detuvo momentáneamente. Era el momento. Mientras la luz de un nuevo día comenzaba a abrirse paso entre las nubes, Noé sintió que el tiempo de la proclamación había llegado. Padre, exclamó Jafet, mientras se unía a él, ¿qué les diremos a aquellos que se burlan de nosotros? Ellos no entienden. No se trata de replicar la burla, hijo mío. Se trata de ofrecerles una respuesta, una invitación a la vida. Cada palabra que pronuncie será como un puente hacia la esperanza. Las aguas pueden venir,
pero nosotros somos la voz de la reconciliación y el amor. El juicio vendrá, pero también la redención. Y así, con la misión marcada en sus corazones, la familia de Noé se adentró en lo desconocido, sabiendo que lo que estaba por venir no era solo el fin de un tiempo, sino el inicio de una nueva bendición, un despertar que cambiaría la historia. ¿Quién continuaría el camino hacia el nuevo pacto? Las olas de la providencia divina comenzaban a agitarse en la distancia, augurando la visión de un futuro redentor que desbordaba más allá de la tormenta. Mientras el sol comenzaba a ascender en el horizonte, dorando suavemente la tierra, la familia de Noé se preparaba para enfrentar lo que había sido decretado. La construcción del arca era más que trabajo físico, se había convertido en un acto de amor y obediencia al Señor, una manifestación de fe en medio del inminente juicio. Noé, con mirada firme, se dirigió a sus hijos: hoy es un día de proclamación, un llamado a todos para que escuchen el mensaje de reconciliación y esperanza. El ambiente se llenó de una expectativa palpable. Noé sintió que la voz del Señor le había dotado de un propósito renovado, y la misión estaba clara: convocar a la humanidad para advertirle sobre el juicio venidero y ofrecer salvación. Sem, su hijo mayor, miró a su padre. ¿Cómo iremos a la gente, padre? Ellos se han burlado de nosotros. ¿Cómo podremos hacer que escuchen? No tengas miedo, hijo. La verdad siempre merece ser proclamada, aunque sea rechazada, respondió Noé con una calma profunda, recordando las advertencias de Dios. Divulguemos el mensaje del juicio, pero también del amor y la misericordia del Creador. Aún hay tiempo para que otros se salven. Así, con la fuerza del honor divino multiplicada en sus corazones, la familia de Noé se preparó para salir al pueblo. Mientras caminaban, el cielo parecía brotar con una nueva luz, y una presencia inquietante se cernía sobre la tierra. Las nubes oscuras se reunían, así como el juicio también se aproximaba. Desde la construcción del arca, hombres y mujeres comenzaban a murmurar, y algunos se acercaban, curiosos por la obra monumental levantada por Noé y sus hijos. ¿Qué es esta gran construcción, locos?, se burlaron algunos, riendo y señalando a Noé. ¿Acaso esperas que el cielo se abra y que un diluvio caiga sobre nosotros? Eso nunca sucederá. Pero sí sucederá, respondió Noé, lleno de fervor. El Señor ha hablado, y yo soy solo su mensajero. Hay un juicio venidero, pero también un refugio ofrecido a todos los que deseen entrar en el arca. Arrepentíos, porque el tiempo se agota. No hay mayor amor que el del Creador, que desea que todos sean salvados. Las palabras de Noé resonaron en el aire, llenas de desesperación y pasión. Algunos de los que escuchaban se detuvieron, sintiendo en sus corazones la verdad del mensaje. Pero la mayoría se reía, escépticos. Déjalos. Mira el loco del arca, hablando de un diluvio que nunca vendrá, se burlaban. Sin embargo, algunos comenzaron a cuestionar y mirar con atención, sintiendo el peso del mensaje que caía sobre ellos. Días pasaron, y la familia continuó su labor, sirviendo como testigos de la verdad divina. Las aguas siguieron acumulándose en el cielo, y Noé entendió que el tiempo se acortaba. La tormenta de palabras y corazones seguía. Organizaban reuniones y proclamaban juntos. La fe y la obediencia al Creador se convirtieron en el canto de sus vidas. Al acercarse el día previsto, Noé miró a sus hijos con orgullo, aún percibiendo el regusto a tristeza en la atmósfera. Solo el Señor sabe quién vendrá. Hemos hecho nuestra parte y ahora el tiempo de su voluntad ha llegado. La mañana del diluvio llegó. Las primeras gotas comenzaron a caer, y con cada una, los corazones de Noé y su familia se llenaron de una mezcla de temor y esperanza. Sellaremos la puerta del arca, instruyó Noé, tomando la mano de sus hijos, mientras aquellos que se acercaron a la construcción empezaban a temer, sintiendo el poder de la naturaleza, pero ya era demasiado tarde. La puerta se cerró y Dios mismo la selló, las aguas comenzaron a subir,
barruntando la ira de un mundo caído, y el sonido del torrente rompía el silencio. Los gritos de angustia resonaban afuera, aquellos que no escucharon la advertencia se encontraban atrapados con la desesperación en sus ojos. Mientras tanto, el arca caía en el ritmo de las ondas, y Noé y su familia se mantenían unidos, orando para que se cumplieran las promesas de Dios. Durante días y noches, el diluvio cubrió la tierra, una representación viva de juicio y gloria. En cada ola y cada gota de agua se percibía un eco de la redención que vendría más tarde. Dentro del arca, el ritmo del corazón de Noé se aceleraba, no solo por el temor del juicio, sino también por la convicción de que la salvación estaba en sus manos. Finalmente, el Señor tenía un plan mayor. Después de que las aguas comenzaron a retirarse y la tierra se restauró, Noé salió del arca con su familia. Ahí, en la salida, el cielo despejado ofrecía un arco iris brillante como señal del pacto eterno. Con lágrimas de gratitud, Noé elevó un altar al Señor. Hoy, te agradezco, oh Dios, por el refugio y la oportunidad de comenzar de nuevo. Te prometo que nuestras vidas serán un reflejo de la fe que has mantenido. Enseñaremos a nuestros descendientes a mantenerte en el centro de sus corazones, dijo Noé, sus manos levantadas al cielo, y así, Noé y su linaje se convirtieron en el legado de la humanidad. A través de su obediencia, el plan de Dios florecería en cada generación, y la promesa de salvación se desbordaría a través del arco iris que marcó el cielo. Su historia, testimonio del amor redentor de Dios, se transmitiría de generación en generación, y el eco de sus decisiones resonaría hasta el fin de los tiempos. Ahora, querido amigo, este es un llamado a actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas que transformarán tu vida. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que otras almas escuchen este mensaje. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este impresionante final. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y seguir compartiendo la luz del amor y la gracia de Dios.